Retomamos entonces aquí en la Legal Tech Summit los distintos paneles hasta la tarde y en esta instancia vamos a presentar el panel Tecnología en Sociedades Comerciales, cómo implementar, es la pregunta que van a intentar responder Ornella Ballarín. Ella es abogada del estudio Hughes & Hughes, es doctora en Derecho por la Universidad Católica del Uruguay, integra el Departamento de Derecho Corporativo, asesorando a diario a empresas nacionales y extranjeras en materia contractual, regulatoria y societaria. Va a formar parte también de este panel María Paz Martínez, es abogada en el estudio Posadas y Vecino. Se desempeña precisamente en el área de Derecho Comercial y Societario, asesora a empresas en ámbitos comerciales de diversas índole, tales como estructuración y administración societaria de sociedades nacionales y extranjeras, así como también con medios de accionistas, reorganización de sociedades, resolución de conflictos societarios. También va a formar parte de este panel Javier Napoleón, es abogado del estudio Guyer y Regules. Se desarrolla principalmente en las actividades referentes en el Departamento de Banca y Finanzas, así como también en el sector corporativo. Este panel lo va a estar moderando precisamente Ismael Viñoli. Él es periodista y conductor de Radio Canelones, es periodista, productor y conductor de Radio Uruguaya. Precisamente actualmente conduce un ciclo propio titulado 4 PM en Radio Canelones de lunes a viernes, donde entrevista diariamente destacadas personalidades de la cultura, la política y la sociedad uruguaya. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida y también para presentar este panel. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya me presentaron, soy Ismael Viñoli y vamos a estar acompañando este panel, cuyo objetivo, un poquito en el diálogo que estuvimos realizando, en los encuentros previos, es bajar a tierra algunas herramientas para aplicarlas diariamente a las prácticas profesionales en el ámbito del derecho societario. Ese es un poco el objetivo que vamos a tratar de cumplir. Trataremos. Pero bueno, ya se hicieron las presentaciones. Yo creo que estaría bueno comenzar con Javier. Y lo primero, para arrancar un poco como a modo de introducción, comentarnos un poco qué herramientas tecnológicas te parecen a ti que se podrían implementar en el ámbito del derecho societario. Está buena la pregunta. Muchas gracias, Ismael. Un poco, ahí la idea de la presentación es hablar de las distintas herramientas que podemos tener a la hora de, ya llevándola a la práctica, no tanto a nivel teórico, de los distintos temas que ya han tratado otros paneles y bueno, ir ya en particular a distintas herramientas que tenemos. Si pudiéramos dividir los distintos tipos de herramientas, tenemos herramientas a nivel de la constitución de las sociedades comerciales o las herramientas a la hora de la organización de las sociedades comerciales. En el caso de la constitución, Ornella va a hablar un poquito más adelante de lo que tiene que ver con la constitución digital de sociedades por acciones. A nivel de organización, tenemos temas relacionados con las reuniones virtuales de sociedades comerciales, el tema del voto digital, la página web digital, que es una herramienta que se propone implementar, pero en definitiva hay una necesidad de actualización de todas estas herramientas y en particular voy a hablar un poco más adelante de lo que tiene que ver con los libros digitales y explicar un poco más qué quiere decir todo eso. Y para poner un poco de contexto de dónde estamos con todos estos temas, la normativa que tenemos al día de hoy, la gran normativa en lo que tiene que ver con libros de comercio, es el Código de Comercio, que el Código de Comercio tiene más de 150 años, lo cual te da la pauta de que estamos en años tecnológicos, en la prehistoria, casi con los dinosaurios, para lo que tiene que ver con modalidades que podrían existir o modalidades más actualizadas, más tecnológicas, para poder tener libros societarios. Después, más adelante, se implementó la ley de sociedades comerciales, hay distintos decretos que fueron avanzando y que se fueron implementando, soluciones que quizás en su momento fueron de avanzada y fueron muy útiles, pero que al día de hoy, 30 años más tarde también, que desde esa fecha que más o menos esa normativa también sigue siendo o ha quedado desactualizada. Después, un poco la implementación de la ley de sociedades por acciones simplificada y la ley de presupuesto, que estas fueron las que vinieron a implementar lo relacionado con la constitución digital de sociedades comerciales y la organización digital virtual para reuniones de los distintos órganos de sociedades y demás. Un poco para tener una idea de qué es esto de los libros digitales,
vale la pena hablar de qué son los libros de comercio. Los libros de comercio son una serie de registros que tienen que llevar las personas que se dedican al comercio, que son comerciantes, que están en el día a día, como una forma de documentar las decisiones que toman. Por ejemplo, imagínate, nosotros dos estamos en un directorio, somos en una sociedad y tenemos un contrapunto de cómo tomar una determinada decisión o no. Y bueno, la idea de los libros de comercio es que tengamos ese mecanismo, ese documento en donde podamos decir, bueno, Ismael pensaba que estaba bueno sacar un préstamo en tal banco, Javier pensaba tal otra cosa y en definitiva llegamos a tal conclusión, pero bueno, esa es un poco la finalidad de dejar exteriorizada la voluntad. Exactamente, dejar por escrito esa voluntad y de la mano con eso de dejarlo por escrito, la posibilidad de que el día de mañana poder presentarlo ante un juicio. Imagínate, viene alguien y... Totalmente. Imagínate el día de mañana vienen y alguien nos quiere cuestionar esa decisión y bueno, nosotros podemos, ese órgano que tomó esa decisión, dice, bueno, hubo una reunión en tal fecha en que se juntaron Javier e Ismael y dijeron, vamos a tomar el préstamo con el banco A. Y agarraron y analizaron la propuesta del banco B, pero entendieron que no era conveniente por tal otro tema. En definitiva, esa es la finalidad que tienen los libros de comercio. Pero si nos ponemos a pensar qué es lo que dice la normativa, esa normativa que tiene 150 años sobre los libros de comercio, te requieren que sean libros físicos, numerados, que se debe cumplir formalidades para su regular teneduría. Y bueno, en definitiva, ¿qué es lo que implica el hecho de esos libros físicos, numerados? Todo eso redunda en barreras de acceso, en mayores costos y bueno, uno siempre tiende a pensar en la tecnología como una manera de democratizar. Y bueno, en definitiva, ese es... Exactamente. Ahí un poco en la presentación surge todos los libros que tiene que tener una sociedad comercial. Libro diario, libro de inventario, copiador de cartas, de actas de directorio, de actas de asamblea. Todos estos son libros en donde se dejan constancia de todas estas decisiones que más o menos íbamos comentando. Pero para ponerlo también gráficamente hablando, cada uno de estos libros de comercio sale 1.500 pesos. 500 pesos conseguir el libro y 1.000 pesos, grandes números, el ir al registro de comercio e inscribirlos. Entonces, si tenés 7 libros de comercio, 1.500 pesos cada uno, estás hablando de 10, 11.000 pesos solo de libros. O sea, no estamos hablando de constituir la sociedad, sino que solo por tener todos estos libros, para tener todos estos resguardos, te sale $300, más o menos en grandes números. Y en definitiva, todo eso redunda en que el día de mañana un emprendedor que tenga que formalizarse, lo tenga que pensar 2 veces, porque quizás tiene una idea que está buena, que la quiere implementar, pero bueno, empieza que tengo tal barrera, tengo tal otra barrera, tengo que... $300 de distancia más de la concreción. Y 300 es totalmente, pero $300 solo en esto, y uno se pone a pensar de que lo que tiene que cuestionarse, ¿no existen otras herramientas para poder implementar este tipo de cuestiones? Y bueno, esa es un poco la idea de presentar esta herramienta como una herramienta que existe para poder lograr y poder mejorar la teneduría de libros y, bueno, de nuevo, eliminar esas barreras de ingreso. Y además, lo que sí tiene que tener la particularidad de estos libros digitales es la posibilidad de uno mantener esa correlatividad en las decisiones que se van tomando. Porque uno de los aspectos centrales de la teneduría de libros o de estos libros de comercio es básicamente que haya una correlatividad entre las decisiones que se toman para que se le otorgue ese valor probatorio adicional. Porque de lo contrario, podría pasar de que se toma una decisión el 8 de febrero y después si incorporamos una decisión del 20 de diciembre del año anterior, entonces como que uno básicamente da la pauta de que se va tomando a medida que va necesitando y no correlativamente y pierde ese valor probatorio adicional que es la clave del valor del libro de comercio. Ya yendo un poco a la normativa, ¿sería posible implementar estos libros digitales al día de hoy? Bueno, existe una norma de la ley de presupuesto del año 2000, o sea, más de 20 años, que permite la posibilidad
de implementar un libro de comercio digital. Sin embargo, como todo lo que ocurre muchas veces con las leyes en Uruguay, se requiere la existencia de una reglamentación para su implementación, para que efectivamente, si el día de mañana yo voy y le golpeo la puerta a quien le tengo que golpear, me diga, bueno, quiero implementar un libro digital, me van a decir, señor, no tengo forma de llevar a tierra lo que usted me está pidiendo, por favor, siga con lo que ya conocemos, que es el libro físico. Y en definitiva, eso es hacia donde nosotros apuntamos, claro, o con esta herramienta y con este panel, en definitiva, decir, bueno, existe un poco esta herramienta para poder lograr y poder digitalizar la teneduría de libros. Y quizás si uno habla del libro digital y demás, puede parecer algo que es más abstracto, que dice, bueno, pero ¿y cómo es? ¿Y cómo funciona? Y demás. Y sin embargo, si miramos del otro lado del charco, que es algo que ocurre muchísimas veces a nivel de todo tipo de prácticas, desde la televisión que miramos, cualquier cosa, a las leyes que implementamos en Uruguay. Y en el caso particular de Argentina, en Argentina se implementó un mecanismo para la teneduría digital de libros. Y un mecanismo que quizás no revoluciona tanto en cuanto a la forma en la que estamos acostumbrados a imaginar la teneduría de libros, que es esto a lo que yo le llamo la teneduría, a llevar debidamente las decisiones que se van tomando en los distintos órganos de la sociedad, sino que más bien lo que vino a revolucionar es la plataforma en la que uno lleva estos libros digitales. En cuanto a la forma de decisión, se establece básicamente la misma, las reuniones de directorio o asamblea o cualquier otro órgano van a seguir ocurriendo, Ismael y Javier se van a seguir juntando, Ornella y María Paz también, pero en definitiva, cuando se baja a tierra eso es básicamente uno puede llevar adelante la toma de la decisión, se implementa el acta correspondiente y luego se incorpora a un registro digital. Y la clave quizás está en cómo uno lleva ese registro digital y le da esa correlatividad de la que comentaba para darle ese valor probatorio adicional. Y ahí la solución que se implementó a nivel argentino y que perfectamente se podría copiar es a través de lo que se denomina un hash, que es un código básicamente en donde se identificatorio del documento específico, que ese hash luego es el que se usa y se inscribe en un registro específico para luego darle esa veracidad y esa correlatividad a las actas digitales y la suma de las actas a los libros digitales. ¿Cuáles son los pasos a seguir a la hora de la teneduría de estos libros digitales? Y bueno, básicamente la elaboración primero la reunión del órgano que se trate, luego la elaboración del acta firmado, que ahí un poco le doy el pie a María Paz para que más tarde va a estar comentando de este tema, cómo firmar digitalmente, si se puede o no. Luego, una vez firmado este documento, se sube a una plataforma que le genera este hash, este número identificador único. Y por último, básicamente lo que ocurre es se inscribe en una plataforma específicamente implementada por el Ministerio de Tecnología de Argentina, creo que es. Y en definitiva, una clave de esta herramienta es, muchas veces a los comerciantes, a los empresarios, a los emprendedores les preocupa mucho la confidencialidad de la información. Y el hecho de yo estar subiendo un acta a una plataforma del gobierno a la que me pueden acceder y demás, puede llegar a generar determinado reparo. Pero la particularidad es que lo único que uno inscribe es ese hash, es ese número identificatorio del documento y no el contenido del documento. Que luego ese número identificatorio es lo que permite la verificación del acta y de la correlatividad de la que comentaba y que luego permite, por ejemplo, muchas veces uno lo que hace luego le toca analizar las decisiones y verificar que se hayan llevado regularmente y correlativamente y ver qué tipos de decisiones se hayan tomado. Y bueno, existe un registro, sí, de las actas y con su número verificador que luego uno chequea contra la información que le proporciona la sociedad. Y un poco, bueno, a título de reflexiones de esta teneduría digital de libros lo escuchaba más temprano en el panel de notariado digital, la posibilidad de democratizar el acceso a las distintas herramientas
y facilitarle a las personas la posibilidad de decir, bueno, no dejo de formalizarme o no dejo de tomar una determinada decisión solo por el hecho de los costos, cuando al día de hoy tenemos herramientas que nos permiten, que es cuestión de implementarlas, y la realidad también, a modo de reflexión final, y que Juan de la Fuente en el panel de más temprano hablaba, una invitación a los reguladores, a los parlamentarios, que al día de hoy incluso tienen un proyecto de ley para análisis de la ley de sociedades comerciales, para darle un nuevo empujón a este tema de la teneduría digital de libros. Bien, excelente, Javier. Bueno, nos acabas de brindar algunas ideas sobre instrumentos que se pueden implementar para solucionar problemas, ahorrar costos. Y ahora le toca el turno a Ornella, que bueno, nos va a estar contando un poco cómo ha sido la implementación, la relación de la tecnología en el derecho societario uruguayo. Un poco antes de este panel, bueno, hablábamos, intercambiamos. Por ejemplo, para alguien como yo que nunca transitó el proceso de crear y operar una sociedad comercial, que claro, son trámites, documentos, en fin, y tiene una complejidad. ¿Qué ventajas ofrece la tecnología y dónde estamos parados hoy a la implementación de estas prácticas? Bueno, muchas gracias, Ismael, por la pregunta. Y creo que en el ámbito del derecho societario, si nos ponemos a pensar en lo que es la tecnología, lo primero que seguramente nos venga a la mente a todos son las SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, creadas por la Ley de Promoción del Emprendedurismo. ¿Por qué? Porque desde un principio lo que se quiso hacer con este tipo social fue justamente flexibilizar y otorgar ventajas y libertades a quienes vayan a constituir este tipo de sociedades. A su vez, la tecnología estuvo presente desde un principio en la regulación, ya que se la menciona expresamente. Por ejemplo, lo que son las asambleas virtuales, que fue la primera vez que se previó a texto expreso la posibilidad de celebrar una asamblea, ya sea de accionistas, del órgano de administración y representación y también del órgano de control interno en caso de existir, de forma virtual y no solo presencial, claro, como venía siendo hasta ese momento en 2019. Y también acá podemos traer a colación la reforma introducida por la Ley de Presupuesto del año 2020 a la Ley de Sociedades Comerciales en sedes de sociedades anónimas, donde también se previó expresamente la posibilidad de que las sociedades anónimas tengan las reuniones de asambleas de accionistas de forma virtual, es decir, por videoconferencia o cualquier otro medio de comunicación que brinde certeza sobre la identidad de los participantes. Bueno, volviendo a lo que son las SAS, otro ejemplo que está pactado expresamente en la ley son las resoluciones por consentimiento escrito, ya que esta ley lo que prevé es que si el estatuto lo habilita expresamente, se pueden adoptar este tipo de resoluciones, y este tipo de resoluciones no deben constar en un acta ni tener ninguna formalidad, sino que, por ejemplo, se pueden adoptar por medios electrónicos, sin ninguna necesidad de autenticación o ningún tipo de formalidad. Y también otra posibilidad que está prevista es en la convocatoria a las asambleas, que las pueda hacer el representante legal, ya sea el domicilio físico o electrónico de los accionistas. Entonces, de nuevo, acá la tecnología se nos vincula, ya que la convocatoria que antes la tenía que hacer al domicilio físico, bueno, siguiendo todas las formalidades, ahora también la puedo hacer vía email. Bueno, pasando ahora al segundo punto que me preguntaba Ismael, que es esta nueva posibilidad que existe hoy en día de constituir una SAS digitalmente. Esto en verdad estaba previsto originalmente en la ley, donde se encomendó al Poder Ejecutivo a implementar un procedimiento por el cual las SAS pudieran crearse digitalmente sin necesidad de certificación de firmas, sin necesidad de protocolización ni de intervención de escribanos, siempre y cuando se utilizara la firma electrónica avanzada. Entonces, ya desde un principio vemos cómo se quiso seguir implementando en este tipo de sociedades a la tecnología. Sin embargo, esto nunca fue regulado hasta hace muy poquito, que recién este año se introdujo esta posibilidad. Bueno, ahí en la diapositiva
quise recordar cuál es el contenido mínimo que deben establecer los estatutos de la SAS, que no quiero entrar en eso, los vemos por arriba, que son los datos de los fundadores, la denominación, plazo, forma de administración y representación, objeto, capital, y bueno. Y también la ley de promoción del emprendedurismo lo que hizo fue establecer, hasta tanto este procedimiento digital de constitución de SAS no estuviera vigente, un procedimiento transitorio. Que bueno, transitorio justamente nos preguntamos si fue transitorio porque hasta ahora ya van 3 años que se viene utilizando este procedimiento y además entendemos seguiría vigente para los casos donde, como vamos a comentar después, las SAS no se pueden constituir digitalmente. Repasando los pasos de este procedimiento transitorio, lo que se preveía es que el estatuto se debe otorgar en documento público privado con intervención notarial, es decir, ahí ya tenemos un primer paso presencial donde se deben juntar los fundadores con el escribano. Luego se hace el control de homonimia que lo realiza el registro y el estatuto se debe presentar de forma presencial tanto en el registro como en la DGI y en el BPS. Entonces tenemos 2 pasos más presenciales que implica ir hasta una oficina y presentar la documentación original. Bueno, luego la DGI comunica la inscripción y el número de ruta al registro de comercio y por último la sociedad quedaría inscripta definitivamente y eso es comunicado también por el registro de nuevo a los organismos tributarios. Bueno, pasemos ahora al nuevo procedimiento que comentábamos que prevé la posibilidad de constituir una SAS digitalmente. La gran novedad que nos trae este procedimiento es que la SAS se puede constituir sin la presencia física de los otorgantes, es decir, las personas no se tienen que juntar y nos evitamos el ir todos los accionistas fundadores de la sociedad o un gestor a las oficinas públicas a presentar el trámite. Lo que sí es muy importante también, que María Paz va a comentar después, es que en este caso se debe contar obligatoriamente con firma electrónica avanzada, tanto de todos los accionistas como de todos los representantes y administradores de la sociedad. La Dirección General de Registros lo que hizo fue publicar un instructivo detallando los pasos a seguir y la información y documentación necesaria para hacer este trámite. En primer lugar, según el instructivo, se va a aceptar la cláusula de consentimiento informado en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Luego se debe pagar la tasa registral, que se puede pagar por transferencia bancaria, tarjeta de crédito o también redes de cobranza, que en este caso en verdad nos estaríamos yendo un poquito de lo que es el procedimiento digital, porque implicaría ir hasta la red de cobranza, por ejemplo, un red pagos y hacer el pago. Y bueno, después se tienen que completar los datos de la sociedad, que son el nombre, los datos de los fundadores, el domicilio, sede social, domicilio constituido a los efectos fiscales y domicilio fiscal, los representantes y administradores, que en este caso también tenemos una limitación, ya que en caso de que la representación sea pluripersonal, únicamente la forma de representación va a ser o conjunta por todos los designados o indistinta, es decir, no se podría establecer que solo 2 personas representan a la sociedad. Bueno, también se pide el giro, que se puede establecer un giro principal y hasta 2 secundarios, los impuestos que va a tributar la sociedad, la fecha de cierre de balance, el plazo, capital, aportes y bueno, por último hay que indicar el domicilio donde se firma el estatuto, que esos serían básicamente los datos que hay que completar. Una vez completo este procedimiento que se hace todo online, ahí lo que se hace es descargar el estatuto, los representantes y los accionistas, todos ellos los tienen que firmar con firma electrónica avanzada, se sube de nuevo a la página de la DGR y luego lo que hace la DGR es hacer un proceso interno de validación de firmas para chequear que esté todo ok. Luego de eso se hace un procedimiento de calificación que es sumamente corto porque son 24 horas hábiles en comparación a lo que teníamos antes, que eran 5 días hábiles si se utilizaban los estatutos tipos o, bueno, en caso de no utilizarse no hay un plazo previsto específicamente. Y en caso de haber observaciones, estas observaciones se envían vía email a las personas, que eso está buenísimo también porque en vez de tener que ir de nuevo y presentar documentación, no, se corrige online, exacto, se corrige online, te mandan un link, lo corregís, lo firmás de nuevo el estatuto, lo subís de nuevo y ahí ya quedaría pronto. Claro.
Y otra ventaja que también está buenísimo es que esto se comunica directamente con DGI, con BPS, para que te asignen el número de empresa y el número de RUT, que todo eso te llega a tu mail, que bueno, eso facilita bastante porque te evitas de estar yendo de un lado para otro a presentar documentación, sino que se hace todo de forma online. Bueno, en caso de haber observaciones se levantan, y si no, ya te notifican también vía email la constitución de la sociedad. Claro, es todo mucho más editable. De repente Exacto. yo cometo un error, lo puedo editar desde mi computadora, por ejemplo. Exactamente, o sea, Claro. vas a tener que firmar de nuevo con la firma electrónica avanzada, pero todo online. No es que tengas que ir Sí. de forma presencial a presentar la documentación. Sí, ahorro de tiempo brutal, me imagino. Exacto, exactamente. Bueno, y habiendo analizado un poco lo que es este régimen, queríamos destacar también algunas series de ventajas, que en primer lugar, como comentábamos recién, lo que se ahorra de tiempos y de dinero es sumamente Y también de ventajoso. papeleo, porque me imagino Exacto. tener que tener todo, Sí. transportarme, es una solución interesante. Sí, también hasta desde un punto ambiental Claro, sí, obvio. es beneficioso porque sí, exactamente lo que decías, o sea, te evitas tener que imprimir los documentos, juntarte a firmarlo, demás. Y otra cosa que también evita bastantes costos es el tema de que no es necesaria la presencia de la intervención de profesionales. Claro. O sea, no necesitas llamar al escribano para que venga, certifique la firma, sino que todo esto es un costo enorme que se ahorran las personas. Bueno, el procedimiento en sí es más simple y otro punto de vista que está bueno también es que al estatuto poder descargarlo online con los datos que te brinda el registro. Luego, no tenés que, en caso de querer presentarlo ante un tercero, por ejemplo, no sé, vas a un banco a tratar de abrir una cuenta bancaria que te piden el testimonio del estatuto. Te evitas ese paso porque lo que haces es descargarlo online y eso es lo que ya se presenta, que tiene incluso el mecanismo de autovalidación, como ya existía hoy en día, por ejemplo, en sede de asociaciones civiles. Y bueno, por último, también queríamos destacar algunos puntos a mejorar o que incluso se podrían implementar en un futuro, que en primer lugar es la limitación de este procedimiento. ¿Por qué? Porque primero solo lo pueden utilizar las personas físicas, es decir, yo si quiero, si soy una persona jurídica que quiero, si soy una persona jurídica que quiero constituir una SAS o quiero poner a una persona jurídica como administrador o representante, ya no puedo utilizar este procedimiento. Y también la limitación porque, en cuanto al número de personas, porque solo puede haber hasta 6 fundadores, 6 accionistas y hasta 3 representantes. Entonces, eso también es una gran limitación porque, imagínate, querés tener un directorio de 4 personas, ya no puedes utilizar este procedimiento. Claro. Después también otro punto es el tema de la reserva de prioridad de nombre de persona jurídica, que si se hace de forma online, de forma presencial, perdón, la reserva de nombre, el procedimiento de constitución de las SAS sí o sí lo vas a tener que seguir de forma presencial. Entonces ahí ya tenemos otra limitante, que de todas formas esto ya la DGR publicó junto al instructivo que este procedimiento en un futuro se iba a poder implementar de forma digital, así que eso también estaría buenísimo. Que se puede corregir dentro de poco tiempo. Exacto. Y bueno, después también, en este caso, solo podríamos utilizar los estatutos tipos porque el instructivo lo que prevé es la información a completarse en un estatuto tipo de SAS. Entonces, muchas ventajas que nos prevé la ley que se pueden pactar en el estatuto, por ejemplo, como veíamos al principio, el hecho de poder adoptar una resolución por consentimiento escrito, no lo podríamos utilizar en este caso. Y después, bueno, algunas cosas que en sí no forman parte de la constitución de la sociedad, pero que sí son documentos obligatorios o requisitos o pasos a seguir o a cumplir, que son la comunicación al Banco Central del Uruguay en cumplimiento de la ley 19484, la emisión de títulos y los libros sociales, como comentaba Javier, porque, por ejemplo, está perfecto, constituimos la sociedad de forma digital, sin movernos de nuestras casas, ahorrando un montón de costos y de tiempos, pero después nos tenemos que juntar. Por ejemplo, si la representación es conjunta, a firmar el formulario B, pedirle al escribano que certifique las firmas y que lo suba online. Entonces, por ejemplo, si se instrumentara un procedimiento donde este formulario se pudiera firmar de forma electrónica, con firma electrónica, por ejemplo, avanzada, y que se suba automáticamente, o que ya cuando se hace la propia constitución, que haya una comunicación automática al BCU, nos ahorraríamos también un montón de costos y de tiempos.
Y bueno, también los libros que ya comentó Javier. Y por último, queríamos destacar algunos procedimientos o comunicaciones que también se podrían implementar de forma digital, como por ejemplo puede ser la comunicación de cambio de representantes, la comunicación de cambio de sede, la reforma de estatutos también se podría implementar de forma online, incluso muchas otras ideas, como por ejemplo hasta implementarse un sistema de votación electrónica donde queden los registros Claro. de la votación. Y bueno, un poco a modo de conclusión y Dale. esperando haber respondido tu pregunta, Ismael, creemos que este procedimiento y todo lo previsto en la ley de SAS y en sedes sociedades comerciales en relación a la tecnología es un avance sumamente importante que nos ahorra un montón de cosas, pero que bueno, sigue habiendo un montón de puntos a mejorar o incluso implementarse en el futuro. Claro, pero para alguien como yo de repente me facilita la vida. Obvio. Yo creo que pensaba en todas las variables que hay en la Constitución. Claro. Y bueno, en este nuevo tipo de Constitución de SAS digital, vos mencionaste algo que es cada vez más parte de la vida cotidiana, es la utilización de la firma electrónica. Algo que de repente hace 5 años no existía en mi léxico, hoy en día es algo que claro, que uno lo usa, por ejemplo, para hacer trámites. Y bueno, ahora María nos va a hablar un poco sobre cómo juega, qué rol juega la firma electrónica y estas nuevas tecnologías en el derecho societario. Bueno, exacto, Ismael, como vos bien decís, la firma electrónica es una herramienta digital que es de gran utilidad y que la usamos en el día a día. Entonces, por fuera de lo que es el derecho en sí, la utilizamos, como sabemos, en la cédula de identidad digital, en la facturación electrónica, que la puede utilizar tanto persona jurídica como persona física, y una novedad de los últimos meses es la regulación de los cheques electrónicos, que tiene, en este caso en particular, firma electrónica avanzada, que bueno, es un poco lo que se fue hablando también en los paneles de notarial, lo mencionó también Y además Ornella. a veces, si no tienen firma digital en algunos documentos, no entras a algunas plataformas, por ejemplo, digitales, hoy en día. Con la Exactamente. cédula vieja no podés ingresar. Exactamente. Entonces todo parece indicar que vamos hacia la Hacia ahí, firma electrónica. claro. Y justamente se hablaba en el panel que participó AGESIC de también la posibilidad de la firma electrónica longeva. Bueno, es una herramienta que está en constante desarrollo. En lo que es el derecho societario concretamente, y dado el mundo altamente globalizado en el que vivimos actualmente, se usa, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, en la suscripción de contratos. Esto es así porque muchas veces las partes intervinientes en una operación están en distintos puntos del mundo y teniendo herramientas que permiten ahorrar costos y tiempos, ya no tiene tanto sentido como se hacía antes juntarse en un lugar presencialmente para firmar la documentación. Entonces, hay sí la aplicabilidad de la firma electrónica en un punto en concreto en el derecho societario, que es justamente en las actas societarias, que no ha sido pacíficamente admitido todavía en la doctrina y, bueno, y por algunos organismos. Entonces, para los que trabajamos en esta rama del derecho, sabemos lo tedioso que puede ser muchas veces obtener firmas. Claro, me imagino. Exacto, y no solamente eso, sino que además los clientes muchas veces lo necesitan en forma inmediata, por ejemplo, o porque lo tienen que presentar ante una auditoría, o porque lo tienen que presentar ante una contraparte, o porque lo tienen que presentar en un banco para que se acrediten los fondos y demás. Entonces, justamente la posibilidad de firmar electrónicamente las actas sería una gran ventaja. Y además necesitamos herramientas digitales que nos permitan automatizar lo que comúnmente podemos conocer como la secretaría societaria, que tiene una vertiente jurídica compleja, que es la redacción de los acuerdos en sí, y una vertiente que puede ser más automatizable, que es justamente todo esto de la obtención de las firmas, la obtención de datos de socios y de directores, bueno, llevar los libros digitales y demás, que nos sacan tiempo y que en realidad no tienen tanta complejidad en cuanto a la parte jurídica. Entonces, sin ánimo de ahondar en conceptos que, bueno, que ya fueron hablados y que son consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, la firma electrónica es el conjunto de datos electrónicos asociados a un documento electrónico y que permiten identificar al firmante. Es regulada junto con el documento electrónico por la Ley 18.600 del 2009, sus modificaciones y sus decretos reglamentarios. Algunos conceptos claves es el artículo 1, por ejemplo, que es el ámbito de aplicación de la norma y reconoce la admisibilidad, la validez y la eficacia jurídica del documento electrónico. Acá es importante, y en lo que
al tema que estamos hablando, en el sentido de que no limita la admisibilidad de la firma electrónica y del documento electrónico a un documento en particular. Entonces, justamente, además el artículo 4 establece que los documentos electrónicos tendrán el mismo valor que los documentos escritos, salvo las excepciones legalmente consagradas, que no es el caso de las actas societarias. Entonces, acá podríamos a priori pensar que la norma 18.600, que no lo mencioné, pero data del 2009, o sea, incluso antes de la pandemia, que dejó en evidencia la necesidad de la firma digital, de no tocar algo. Exacto, ya tenemos la regulación que no limita a un documento en particular. Y además le da importancia a lo que pacten las partes, estableciendo que será válido siempre que las partes así lo pacten. Bien. Entonces, bueno, también hace una simple mención, porque en derecho societario principalmente se usa lo que es la firma electrónica simple, a diferencia de quizás otros ámbitos del derecho, que es la avanzada. En realidad, la firma electrónica simple tiene la misma eficacia jurídica que la firma autógrafa, hológrafa, y la electrónica avanzada, que es la que mencionaba Ornella, claro, para la suscripción del Estatuto de las SAS, sí tiene la validez y la eficacia jurídica de una firma estampada en un documento público o privado con firma certificada por escribano. Bien. Nosotros, en realidad, en derecho societario y las actas societarias sería la firma electrónica simple. Un punto que también mencionaba Javier y Ornella, y por la razón por la cual la firma electrónica cobra importancia en este momento, es justamente la aceptación a texto expreso de la posibilidad de celebrar reuniones de accionistas por videoconferencia. Entonces, si por ejemplo nosotros somos los accionistas de una asamblea y Ismael, tú estás en Brasil, Javier está en Alemania y Ornella está en China y yo estoy, no sé, en Argentina, y podemos celebrar nuestra asamblea de socios por videoconferencia, bueno, el paso inmediatamente lógico después sería que justamente... tomar decisiones y ejecutarlas. No, y poder firmar en forma electrónica y no como se hace actualmente, digo, de tener un papel en soporte físico que tenga que viajar por los distintos países y ahí recolectar la firma. Bueno, es como que suena... Exacto, suena bastante ilógico y no hace a la inmediatez que se necesita en el mundo actual en el que vivimos. Entonces, por esta razón nos cuestionamos, ¿es admisible en nuestro ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico nacional, firmar electrónicamente las actas? Y nos vamos entonces a lo que dispone la Ley de Sociedades Comerciales, la Ley de 6.060, en su artículo 103, que establece que, bueno, que las actas de las deliberaciones de los órganos colegiados se deberán labrar en un libro especial llevado a cabo con las formalidades del libro de comercio. Y acá me parece, en lo que viene después, que está un poco el kit de la cuestión y que establece que las actas del directorio serán firmadas por los asistentes, mientras que las actas del órgano de gobierno serán firmadas por el presidente y los socios designados a tales efectos. Y habla de firma y no aclara qué tipo de firma es. No establece a texto expreso que la firma debe ser autógrafa, ni tampoco da la posibilidad de que sea electrónica. Esto evidentemente es por la época de la cual data la norma, que es 1989, y dadas las condiciones tecnológicas de esa época, claramente nuestro legislador no estaba pensando en la posibilidad de la firma electrónica. Pero acá hago un breve paralelismo a lo que fue y a lo que se usó en la doctrina y también por el órgano de contralor de las sociedades anónimas, que es el criterio de interpretación evolutivo, que permitió que la doctrina entienda que las reuniones del directorio podrían celebrarse por videoconferencia, al entender que el concepto de presencia no solamente era la presencia física, sino también era la presencia virtual. Bien. Entonces acá, que tenemos un artículo que dice que las actas serán firmadas, ¿por qué no podemos entender que también pueden ser firmadas electrónicamente? Entonces, la norma es bastante abierta, ¿ok? Porque en realidad las condiciones de la época no pensaban en una firma electrónica, pero que el marco actual, a priori, nos parecería permitir que se firme de forma electrónica. Acá el tema es que el órgano de contralor de las sociedades anónimas entendió la posición contraria y en una serie de expedientes que se presentaron para su aprobación en relación a la posibilidad de firmar electrónicamente las actas y incluirlo en los estatutos sociales, entendió que no, porque iría un poco en contra de esto dispuesto por el artículo 103 en cuanto a la forma de llevar las actas en los libros, entendiendo que además los libros sociales se tenían que rubricar en forma física y por lo tanto las actas tenían que transcribirse también en forma física. Acá simplemente engancharlo con lo que dijo Javier de que tenemos una norma
que no está reglamentada en cuanto al artículo de la posibilidad de tener los libros electrónicos. Entonces, la auditoría parece entender que si el libro es físico, pese a la posibilidad de tener un libro copiativo con hojas móviles, el documento que se transcribe tiene que ser un documento físico y no un documento electrónico. Bueno, a nivel de derecho comparado, también estuvimos analizando qué es lo que pasa principalmente en España y en Argentina. En España el escenario es bastante similar al uruguayo. La ley de sociedades de capital no establece a texto expreso la posibilidad de firmar electrónicamente las actas, pero ya en el 2017 lo que sería la Dirección General de Registros entendió y se pronunció estableciendo que las actas podrían ser firmadas en forma electrónica. Y además la doctrina, que es un poco lo que pasa en Uruguay, entiende que como la norma no establece qué tipo de firma se necesita, se podría firmar de manera electrónica. En Argentina el escenario es distinto, por lo que mencionaba Javier, de la posibilidad de llevar los libros en forma digital. Entonces, en este caso, la discusión está en cierta forma zanjada. Bueno, ellos en doctrina tienen un punto interesante, que es que entienden que las actas pueden ser firmadas en 3 formas distintas. Una en forma secuencial, todo digital, otros en forma autógrafa y una modalidad en forma física, es decir, algunos en forma autógrafa y algunos en forma electrónica. Una vez estudiando, cuando nos pusimos a estudiar este tema, se nos plantearon ciertas interrogantes que, bueno, las dejamos abiertas para una próxima instancia, y es, teniendo la norma así como la tenemos, que no pacta a texto expreso la posibilidad de firmar electrónicamente, podríamos, de entender que se puede firmar electrónicamente, ¿deberíamos incluirlo en los estatutos sociales? Bueno, ahí a priori la Auditoría Interna de la Nación entiende que no, entonces nos parecería ser el camino. ¿Podrían igualmente las actas firmarse en forma electrónica sin estar previsto por los estatutos sociales? ¿Podría, por ejemplo, el órgano de administración decidir firmar sus actas en forma electrónica, por ejemplo, a raíz de un reglamento interno y entendiendo por la norma que dice que las partes pueden darle validez a la firma electrónica, ampararse en ese artículo y entender que pueden firmar en forma electrónica? ¿Es necesario que todos los firmantes lo hagan en forma electrónica o podemos entender, como en Argentina, que podría ser una modalidad mixta? Y un punto que sí es un interrogante que nos gustaría dejar abierta es si se considera inadmisible la firma electrónica en las actas. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Estaríamos ante una nulidad relativa, ante una nulidad subsanable? ¿Estaríamos ante una nulidad absoluta? ¿Podríamos entender que el acta es inexistente? ¿Y qué pasa con el punto probatorio del acta? Por ejemplo, podemos entender que no se formó la voluntad social. Bueno, esos son un poco los puntos que se nos presentan. Y bueno, a modo de conclusión, y me parece que un poco también como conclusión del panel entero, es que los documentos electrónicos, la firma electrónica, los libros electrónicos, la constitución de la SAS digital y la página web, que es un punto que en este panel en puntual no se mencionó, pero que está en el anteproyecto de la reforma de la Ley de Sociedades Comerciales, son todas puntos y parte del avance de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación que surgieron incluso antes, seguramente, de la pandemia, pero que la pandemia aceleró y pareció dejar en evidencia de que podemos usar la tecnología y que se necesita la tecnología en el derecho, que el derecho societario es un derecho vivo que necesita que actualicemos las normas y la forma de trabajar. La permeabilidad a nuevas prácticas, nuevas formas. Exacto. Okay. ¿Estamos bien? Bueno, Javier, Ornella y María, muchas gracias. Un gustazo. Y bueno, muchísimas gracias. Seguimos. Les agradecemos entonces a Ornella Ballarini, María Paz Martínez, Javier Napoleone e Ismael Viñoli, quien moderó este panel Tecnologías en Sociedades Comerciales, cómo implementarla. Vamos a hacer una breve pausa aquí en la Legal Tech Summit y ya volvemos con más paneles para ustedes.